de Acult. Voy ahora con Javier Oliva, el experto en asuntos de defensa de este país. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Saludos a Pues auditorio. ayúdame a valorar lo que ocurrió el día de hoy, enterarnos efectivamente que este grupo Guacamayas penetró los servidores del ejército. Bueno, indudablemente que se trata de una situación muy delicada, porque sabemos por distintos medios de comunicación que con frecuencia los sitios de internet de la Guardia Nacional, la Armada de México y la Defensa Nacional reciben cotidianamente asaltos informáticos. En esta ocasión, lamentablemente, esta filtración que el propio presidente de la República el día de hoy en la mañana reconoció que la información constatada en esas filtraciones pues era verídica. Entonces sí me parece que estamos en un proceso, me refiero como analistas y estudiosos de estos temas, Leonardo, para analizar el contenido, incluso hasta la redacción, ¿no?, de los correos electrónicos y documentos internos que este grupo desconocido, por lo menos para mí, filtró a Lotus, a esta agencia noticiosa. Latinos. Sí, así es. Entonces, pues bueno, habrá que analizar. Yo esperaría, Leonardo, y lo digo con toda claridad y precisión, que hubiera un posicionamiento oficial con algún comunicado al respecto del contenido de esta información, porque dejarla pasar como, la verdad es que a mí me parece muy poco consistente responder a estas filtraciones con una canción de Chicoche, ¿no? Cuando lo que se está poniendo en evidencia son las características de la política de defensa nacional y, por supuesto, de las condiciones de seguridad nacional del país. Este sería mi primer comentario. Oye, yo esperaría una estrategia de ciberseguridad completa, reforzada. Finalmente estamos hablando del corazón de los secretos del Estado, Javier. Finalmente así es. Y cómo se van a resguardar, porque además sabemos que por la información que conocemos en las secciones internacionales de los medios de comunicación, que pues la competencia por el ciberespacio y el espacio sideral entre, solamente por mencionar a la India, China, Rusia y Estados Unidos en este momento, y la Unión Europea, pues está en uno de sus niveles de desarrollo no comparable en las últimas décadas. Entonces, sí me parece que el Estado mexicano, no el gobierno en turno, el Estado mexicano requiere de este tipo de políticas y de recursos jurídicos, institucionales, desde luego presupuestales, para poder preservar. Imaginemos, por ejemplo, Leonardo, el banco de datos de la Secretaría de Salud en manos de una farmacéutica alemana, ¿no? En donde pues las patologías, nuestras formas de alimentación, etcétera, pueden ser de alguna manera diseñadas desde una empresa privada, porque no solamente es un asunto de que tenga que ver con aspectos militares o de inteligencia o de seguridad, sino también tiene que ver con una diversificación de las características de una sociedad determinada como es la nuestra. Oye, déjame llevarte a la esquina del analista político que también eres y brillante. En 93, 94 teníamos un gobierno, un presidente, Carlos Salinas, que estaba en plenitud de su poder y decía que ni oía, ni, ¿cómo decía de sus opositores? Ni los veo ni los oigo. Y decía que el país estaba de maravilla y se burlaba de todo el mundo. Viene un grupo zapatista y de pronto dice, pues señor, no está tan bien esto. Hay en el fondo una resistencia, Gurría la llamó una guerra de tinta e internet. Este neoindigenismo, habrá que conocerlo en detalle, de Guacamayas, que implica o reivindica, Javier, un hackeo militante, y diciendo que los indígenas están siendo oprimidos por el extractivismo y por todo lo demás. Es una especie como de 93 para Salinas, para López Obrador, que de pronto oye el grito o el chillido de las guacamayas diciendo, presidente, aunque usted no oiga a nadie, hay una realidad ahí en el fondo. Bueno, mira yo la verdad es que no tenía ninguna información, y lo digo públicamente, respecto de este grupo de hackers
llamados de Guacamaya, que ya tienen su cuenta de Twitter, etcétera, y de repente parecen como muy organizados, porque también hay que analizar el origen, la trayectoria de este tipo de grupos, como en su momento lo fue Anonymous, ¿no? Sí me parece que la denominación que tienen y la información que están manejando, en caso de que sea consistente, no necesariamente verídica, implicará, insisto, un ajuste muy importante en la política de ciberseguridad del Estado mexicano, y en particular lo que tiene que ver con las áreas de defensa nacional. Me resultaría un poco difícil hacer esta equiparación con lo que ocurrió el 1 de enero de 1994 con la sublevación del entonces denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, respecto de lo que hoy estamos observando, analizando. Yo apenas he estado consultando algunos de los comunicados, de los twitters, etcétera, que ellos, esta organización de hackers, han subido de manera pública. Se hablan de miles, pues habrá que 6 terabytes, imagínate. Bueno, entonces habrá Oye, que digamos, yo tampoco estoy en condiciones de contextualizar más, pero 2 gobiernos que decían que todo estaba de maravilla y de pronto se encuentran con una descarga del fondo de la tierra. Además, en Chile entrevistamos incluso una senadora, pues revelaron todos los datos del Estado Mayor Conjunto de Chile. Primero quisieron en Chile culpar a Argentina, algunas fuentes, pero bueno, han estado revelando en otros países y parece, mi querido Javier, que van en serio, ¿eh? Sí, mira, aquí el tema, Leonardo, y de veras muchas gracias por esta oportunidad. Hay que recordar que las 2 grandes filtraciones más recientes, como la de Edward Snowden y Julian Assange, fueron filtraciones por decisión humana, no porque hayan fallado los sistemas de comunicación cibernética. Y esto es muy importante señalarlo, y está claramente en el libro de Edward Snowden, que se llama Vigilancia Permanente, en donde él da cuenta de que si no hubiera contado con cierto tipo de, digamos, de vínculos, no hubiera podido dar, que por cierto ya le dieron la nacionalidad rusa, no hubiera podido realizar esta filtración. A mí me parece que en este tipo de situaciones tan delicadas, tan sensibles, hay de alguna forma u otra una intromisión, en este caso del grupo Guacamaya, de una forma de intromisión a los recursos cibernéticos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que diariamente recibe asaltos informáticos y que por alguna circunstancia lograron obtener esta información. Habrá que, insisto, yo me parece, Leonardo, que hay que aguardar a la reacción oficial institucional de la propia Secretaría, o yo diría incluso, si subimos un poco el nivel de análisis, de la propia Presidencia de la República, sin bandas musicales de Chicoche y la crisis, porque esto es bastante serio en un contexto donde está el cuarto informe de los acontecimientos de Ayotzinapa e Iguala, están las acusaciones dirigidas contra varios integrantes del ejército mexicano, está la discusión en el Senado de la República, que ya se va a votar el próximo martes a propósito de lo que significa pues esta ampliación del periodo de la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Es decir, desde mi punto de vista, Leonardo, hay muchos elementos que están de alguna manera dándole una dinámica diferente a las relaciones civiles militares en este contexto. Oye, te retengo un minuto más. El presidente dijo, me metieron ahí 20 órdenes de aprehensión, ahora que decías lo de Ayotzinapa, porque esperaban una rebelión en el ejército o algo así. No sé quién la esperaba, pero tampoco he visto yo un clima de ruido de sables en el ejército. Hoy oía a mis 2 compañeros, Jorge Fernández y Ciro Gómez Leiva, preguntarse, Jorge Fernández sugería al final de la entrevista, dice, ¿y si se tratara de una filtración desde el ejército? ¿Tú esa hipótesis en estos momentos con la información que tenemos, la ves viable, Javier? Absolutamente negativa. Es decir, me parece que el presidente, en esta sobreexposición que tiene todos los días en su entrevista matutina
hablar de una rebelión en el ejército mexicano desde mi punto de vista, y me permito adelantar, voy a escribir sobre ello, me parece que es un desconocimiento sobre la doctrina y pensamiento militar mexicano en el sentido de la institucionalidad y subordinación al poder civil. Evidentemente este planteamiento del presidente de la República es más llevado por la circunstancia de la entrevista matutina, etcétera, pero yo descarto una calificación de esa naturaleza respecto a los integrantes de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Yo efectivamente comulgo con eso y leeré, por supuesto, tu artículo. Mi querido Javier, ¿algún apunte más? Bueno, pues solamente estar atentos a poder seguir consultando las revelaciones de este grupo de hackers, y por el otro lado, yo sí estaría esperando un posicionamiento de la Presidencia de la República respecto de estas filtraciones que a mí me parecen sumamente delicadas, Leonardo. A mí también. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Javier. El doctor Oliva es profesor de la Universidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y para fortuna nuestra, hoy pues platicando con usted sobre este tema.